Bien, buenas tardes para todos, estimados estudiantes. Les habla su director de curso, Carlos Mora. Doy una calurosa bienvenida al doctor Juan Camilo, a la doctora Isabel Mendoza, que nos acompaña esta tarde en sala. Igualmente a todos ustedes, estimados estudiantes, que están muy atentos a esta última actividad que tenemos para, además de realizar, que la última que se debe presentar. Y bueno, pues creería yo que aparentemente esta es una actividad que perfectamente puede ser la que puede definir su aprobación del curso, o por el contrario también le puede dar por terminado el curso sin aprobación. Entonces lo importante de esta actividad es que usted pueda despejar hoy las dudas y tener en cuenta algunos parámetros que deben de tratarse o que se debe tener en cuenta al respecto. Bueno, entonces para que por favor todos estén muy atentos a lo que vamos a realizar en el día de hoy. Están en sala hoy 22 personas que han entrado automáticamente para esta grabación que se va a realizar. La hemos colocado directamente desde... Permítanme un segundo, estoy mirando a ver si ingresó otra persona. Se recibe directamente desde Google Calendar. Eso significa que ustedes no tendrán que tener permiso o solicitar permiso para poder ingresar y mirar la grabación. Igualmente trataré de, una vez terminada la reunión, poder descargarlo y colocarlo también en formato de MP4 en YouTube para que ustedes también puedan mirar la grabación y no van a tener ningún tipo de inconvenientes. Bueno, bien, habiendo hablado lo anterior, entonces vamos a dar inicio. Por favor, doctor Juan Camilo, ¿me confirma si estamos escuchando todos con claridad? Sí, señor, doctor Carlos, se está escuchando muy bien. Ok, gracias, doctor Juan Camilo. Entonces vamos a dar inicio, voy a compartir aquí mi pantalla. Inicialmente vamos a empezar con lo siguiente. Bien, esto corresponde a nuestra, esa no es la tercera, miento, eso ni siquiera la tercera, sino esa ya la última conferencia, hoy 30 de noviembre, de nuestro curso de Laboratorio para la Gestión de la Información Financiera, siendo las 6:02. Damos inicio a esta última, a esta últimos CIPAS que vamos a realizar. Bien, inicialmente tenemos el saludo de bienvenida, esta es nuestra agenda que ya lo hemos realizado. Vamos a hacer como segundo punto la aclaración del desarrollo de la tarea 5, que es muy importante, y vamos a tener una pequeña sesión de preguntas. Bien. Dios mío, permítanme un segundo que se queda congelada la pantalla. Bien, antes de dar inicio, permítame un momentico, voy aquí a hacer algunas aclaraciones al respecto, y es esto. La tarea 5 dice que consiste en presentar estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados integral en Excel descargados del programa Sigo. Al respecto tenemos que decir lo siguiente. De la actividad número 4 que ustedes presentaron, era bien importante que ustedes presentaran los estados financieros y que los hubieran presentado los hubieran, perdón, descargado del software Sigo de cada uno de ustedes. ¿Qué observamos al momento de realizar la calificación o mirar sus trabajos? Que muchos estudiantes lo que hicieron fue copiar y pegar los estados financieros de otros compañeros. El problema está que cuando algunos de nosotros docentes entramos a mirar los estados financieros de otros estudiantes o de algunos estudiantes, nos llevamos con una sorpresa que no son los que están en el usuario o en el aplicativo de cada uno de ustedes. Eso implicó que ya hay varios estudiantes a los cuales se les ha enviado ya una comunicación y están en riesgo que se les abra un proceso disciplinario por plagio. Se llama eso, se llama lo que están realizando. Nos parece que es un poquito deshonesto de parte de ustedes, y más cuando ustedes saben, estimados estudiantes, que ustedes van a desarrollar o van en su vida profesional, van a dar fe pública de unos estados financieros. Si en algo pequeño ustedes están
faltando a la verdad o están cometiendo un plagio frente a lo que están presentando, que es una actividad académica, netamente académica, que es de aprendizaje, que es de poder tener la oportunidad de adquirir conocimiento, de poder adquirir competencias. Si ustedes lo hacen aquí, ¿qué podríamos esperar de un profesional que se acostumbra a copiar y pegar y falsear los estados financieros de su empresa? Sería bastante delicado. Entonces, por lo tanto, estimados estudiantes, yo les pido que para todos ustedes tomen seriedad en lo que ustedes están haciendo. Ustedes son profesionales de la rama contable y como tal, ustedes tengan en cuenta que son los únicos en Colombia que dan fe pública de los estados financieros y de la situación económica en la que se encuentra una empresa. Tanto así que bajo sus hombros está la carga de todos los aspectos económicos que la empresa va a reportar a las diferentes entidades de control. De ahí se pagan impuestos, se rinden informes a la superfinanciera, en el caso de las entidades bancarias, a la Cámara de Comercio y otras entidades que son de control, que están de una u otra manera mirando el desenvolvimiento de las empresas aquí en Colombia. Por lo tanto, lo que ustedes están haciendo o van a presentar debe ser tomado con mucha responsabilidad. Y si usted no adquiere la responsabilidad aquí en este curso o en esta universidad, difícilmente podrá ser un buen profesional, para que por favor lo tengan en cuenta. Ahora bien, con esos estados financieros que ustedes descargaron, debieron haber verificado que no tuvieran saldos en rojo. En el CEPAS número 4 que nosotros hicimos, se presentaron cuáles fueron los saldos que ustedes deberían de tener en cada una de las cuentas, orientándolos para que ustedes hicieran los ajustes correspondientes a sus estados financieros. Pero notamos o evidenciamos algunos aspectos que también los vamos a comentar, que son los siguientes. A algunos estudiantes yo les decía que en la cuenta de ventas por tal línea debería dar 14.500.000, un ejemplo cualquiera, pues lo que hicieron fue hacer un ajuste contable sumándole o colocándole el valor a la cuenta 4135 exactamente por el valor que les hacía falta para completar el valor que nosotros estamos diciendo que era el saldo de la cuenta de ventas. Lo que ustedes no saben o no se dieron cuenta es que ustedes al mover la cuenta del ingreso o la cuenta de las ventas, obligatoriamente esa cuenta de las ventas está moviendo los inventarios. Por lo tanto, siempre existe una relación muy estrecha entre los inventarios, el costo de ventas y las ventas que tiene la empresa. Por lo tanto, si usted está moviendo los inventarios, la cuenta 14, de hecho, va a mover de una u otra manera el costo de los productos y va de una u otra manera también a mover la cuenta del ingreso, las cuentas de las ventas, porque ellas son las que van a generar ese movimiento a esos estados. Si vuelvo a sentir una nueva interrupción de algún estudiante que abre el micrófono, me veré en la pena de sacarlo y no le doy más ingreso. Rosita, por favor que sea la última vez que abra el micrófono o lo deje abierto. Bueno, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, no se trataba de ajustar las cuentas, ajustarlas de esa manera, sino mirar el comprobante, y bien el profesor Juan Camilo envió un video tutorial excelente de la forma como ustedes podían mirar un comprobante o mirar una cuenta específica y cómo entrar a editarla o modificarla o eliminarla. Bien hizo el ejemplo de qué tenían que hacer. Esa era la forma como tenían que hacerlo. ¿Dónde está eso? Se envió a todos ustedes a sus correos, e igualmente en el entorno de
en el entorno inicial, en el foro de noticias del curso, se colocó tanto la grabación como el material de apoyo para que pudieran desarrollar esa actividad. Entonces, la idea es de que ustedes tuvieran unos estados financieros bien presentados. A partir de los estados financieros, ustedes deberían de preparar o analizar o hacer un análisis vertical a los dos estados financieros que son los que se están pidiendo, que es el estado de la situación financiera a un periodo determinado que para nosotros, en nuestro caso, será para el mes de diciembre, y al estado de resultados integral, que es el que nos va a determinar la utilidad que va a pasar a nuestro estado de la situación financiera. Hacer un análisis vertical y adicional a ese análisis vertical, hacer notas a los estados financieros. Ese es bien importante. Una vez que han realizado esta actividad, ustedes obviamente la cogen y la plasman en el documento correspondiente y lo suben en documento Word o PDF. Sugeriría que sea en documento Word por la siguiente razón. El punto siguiente que ustedes deben de presentar es elaborar en una presentación de PowerPoint, ¿cierto? Elaborar un video tomando como herramienta PowerPoint, que digamos que es la que más se le facilita a ustedes, y hacer un video de máximo 6 minutos para ser presentada ¿a dónde? Pues obviamente, en ese caso nosotros los docentes vamos a hacer las veces de junta directiva, donde ustedes nos van a presentar ese informe financiero analizado con su nota respectiva presentadas a nosotros. Bien, entonces deben hacer la presentación en un formato MP4. Ojalá utilicen el canal de YouTube para que puedan enviar ese video y envían el enlace de ese video, lo envían al trabajo que ustedes van a entregar. O sea que anexo al trabajo debe estar el enlace del video o del canal donde ustedes hicieron la grabación. Por favor, procuren de utilizar un medio donde se pueda fácilmente entrar sin ningún inconveniente para poder mirar la grabación que ustedes han realizado. En la grabación, y que quede con toda claridad, en la grabación debe aparecer usted, se debe ver usted reflejado. Bueno, entonces, no es válido ni que coloque una foto, ni que el que haga la presentación sea otra persona. Es usted y usted debe verse en la presentación o en el video que está presentando. Si usted no aparece en la grabación, el video se dará por no presentado por el estudiante correspondiente. Eso que quede bien, bien claro. Y lo reitero, el video no puede tardar más de 6 minutos de contenido. Por lo tanto, ustedes deben ser muy concretos en lo que van a realizar y lo que van a presentar. Ok, entonces, esta es la actividad que ustedes van a presentar. Bien claro lo que se debe presentar. ¿Listo? Segundo, igualmente también se había colocado en la plantilla de Excel, perdón, que se les había entregado a ustedes, que estaba en el entorno de cada uno de ustedes, en la pestaña que dice análisis vertical, venía un ejemplo o bien un ejemplo de cómo se hace ese análisis, y aún más viene de una vez formulado, de tal manera que si usted sabe manipular muy bien, ya parte del estado financiero de ese análisis vertical lo haría el sistema directamente. Lo único es que obviamente aquí no aparecen todas las cuentas que nosotros realizamos en el trabajo de nuestra empresa UNAT Práctica Comercial. Bueno, pero si usted hábil puede colocar aquí y ella le sigue guardando la misma formulación que trae esta hoja de Excel. Bueno, ahora bien, la que se le envió a ustedes traía 2 años, y un estudiante que es sorprendido cuando el estudiante me preguntó, profesor, es que hay que hacer ese análisis para 2 años, colocamos los mismos valores o los otros valores son inventados, esos valores de dónde los sacamos. Y yo quedé sorprendido porque si leen usted la teoría, y por eso le decimos que siempre debe leerse la teoría,
la teoría, un análisis vertical solamente es el análisis que se hace para un solo periodo. Es un análisis que es muy estático porque no mide las variaciones de un periodo a otro como lo hace el análisis horizontal, sino que este solamente mide las variaciones, ni que las variaciones, perdón, la participación porcentual de un estado financiero en un periodo determinado, bien sea mensual, bimestral, trimestral, semestral, o bien sea cuatrimestral o bien sea anual. Depende cómo la empresa lo tenga organizado o cómo la empresa pida que se presenten los estados financieros. Pero es dentro del mismo periodo, no es de un periodo a otro periodo. Por lo tanto, yo quedé sorprendido cuando me hice esa pregunta y dije, o sea que no leen ni siquiera la teoría, sino que de una vez hacen por hacer. Y no se trata de hacer por hacer, sino que ustedes entiendan el porqué de las cosas. Y también viene otra pestaña que dice notas a los estados financieros. Aquí definimos qué son las notas a los estados financieros y aquí viene la nota que se debe realizar. Adicional hemos colocado acá, mire, en este documento, aquí está, mire, aquí está en este documento, venía una plantilla para presentar las notas a los estados financieros. Aquí dice eso que está claro, más clarito, se debe borrar una vez se haga el informe. Entonces, el informe que debe contener el encabezado de la entidad. Aquí dice que deben de colocar, dice nota número 1, la entidad del reportante. Entonces, aquí van a colocar cuál es la nota a la cual ustedes van a hacer referencia, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Van a colocar una identificación y funciones, declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones. Ustedes aquí deben hablar de la norma NIF, bueno, o el cumplimiento de la norma contable. También viene una base normativa, en qué periodo está cubierto, forma de organización y o cobertura. Si aquí no aplica, no coloquen esto, oiga, no aplica o sencillamente elimínelo o quítelo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las bases de medición y presentación que ustedes utilizaron para presentar sus estados financieros? El tratamiento de la moneda, tipo de moneda, si fue moneda, para nosotros fue moneda corriente, así se llama, moneda corriente, no tenemos transacciones o valores en divisas, y viene un resumen de las políticas. Ojo acá, mire, si usted escogió, ejemplo, a usted le correspondió el libro auxiliar de los activos, vamos a tomar un ejemplo que fue el de los activos, entonces usted debe anotar primero la norma política la política contable a esos activos fijos para que pueda armar la nota a esos estados financieros. Bueno, ahorita le vamos a hacer un ejemplo, pero se debe mencionar la norma, la política contable que usted escogió o que usted determinó para que pueda definir bien la nota a ese estado financiero, pero nota a ese rubro que le corresponde a usted. Por eso era importante que ustedes hicieran una norma, una política contable clara. Era una sola la que tenían que hacer. ¿Cuál? De acuerdo al rol que usted había escogido y a lo que usted le correspondía. Entonces, si usted hizo mal su norma o su política contable, ahorita cuando vaya a armarla, anexa a la nota a ese estado financiero o nota a ese rubro que tiene que presentar, va a tener dificultades. Bueno, entonces es para que por favor lo tengan en cuenta. Aquí se describe qué es lo que deben de realizar. Esta plantilla ustedes la tienen en su entorno del foro. Ahí están las tres plantillas. Ahora bien, regresemos nuevamente ahora acá y hablemos de lo siguiente. Permítame verifico, miro quiénes están si hay alguien que todos han ingresado, ¿cuántos tenemos acá? Permítanme un segundo, por favor. Tenemos 31 personas. Venga, miro acá un segundo. Isabel Mendoza, acá. Muy buenas noches. Listo. Mi profe ya está como moderadora también. Listo.
Bien, ok, quiere decir que todos están entrando automáticamente, listo, entonces no tenemos ningún tipo de inconveniente. Bien, entonces sigamos entonces rápidamente acá. Entonces, ahora sí hablemos. ¿Qué son los estados financieros para poder entender o definir qué es lo que estamos haciendo? Un estado financiero puede recibir varios nombres de acuerdo a, puede cumplir o una normatividad o bien porque ya tiene un concepto claro de lo que es un estado financiero. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que los estados financieros, también denominados cuentas anuales, informes financieros o estados contables, son el reflejo de qué? De la contabilidad de una empresa o de una entidad o de una comunidad, llámese como se quiera llamar. ¿Y qué muestra? Muestra la estructura económica o situación financiera y económica en que ella se encuentra en un periodo determinado. Los estados financieros plasman las actividades económicas que realiza la empresa durante un periodo específico llamado periodo contable. El periodo contable aquí en Colombia se entiende que es de enero a diciembre. Ese es un periodo contable. Entonces, ese es un estado financiero para que entendamos el porqué de los estados financieros y para qué o por qué son importantes los estados financieros. Los estados financieros. Ahora bien, una vez que ya entendemos o hemos descargado o sabemos qué es un estado financiero, esos estados financieros para poderlos hacer que ellos hablen, porque por sí solos solamente reflejan o muestran solamente números y números y números y números, pero no nos dicen absolutamente nada. Ahora bien, la norma NIF o la norma internacional plasma o pide o se toma la molestia en decir que todos los estados financieros deben de ser comentados, deben de hacer hablar a los estados financieros. Eso quiere decir que todos los estados financieros van a ir con notas anexas al estado financiero para dar mayor amplitud o concepto a los estados que se están presentando. Una de las herramientas que se utiliza para poder presentar estados financieros es haciendo un análisis, conocido comúnmente como análisis financiero. Para nuestro caso, vamos a utilizar entre todos los métodos que existen, solamente vamos a tomar uno que es el análisis vertical, solamente el análisis vertical. Dice que el análisis vertical es una técnica del análisis financiero que permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo determinado. ¿Cuál es la fórmula o cómo se determina? Se toma el valor de cada partida que se vaya a analizar y se divide entre el grupo, el total del grupo al cual pertenece y se multiplica por 100 para que dé en porcentaje. Dicho en otras palabras, esto sería un análisis vertical. Tenemos aquí un estado de resultados, entonces para el estado de resultados se debe tener en cuenta solamente las ventas, que ya ahorita lo va a explicar el profesor Juan Camilo. Simplemente es solamente mostrar una imagen donde se muestra el total de las ventas y sobre ese total se calculan los demás porcentajes. Entonces la fórmula dice de la siguiente manera. Dice que tome el valor de cada partida y lo divida entre el total del grupo al que pertenece. En este caso, como son las ventas, el total del grupo va a corresponder al total de las ventas. Entonces yo tomo el total, ejemplo, los descuentos, ¿cierto? Tomo el total de la cuenta, como aquí me dice, que tome el valor de cada partida. Entonces tomo el valor de la partida de los descuentos en ventas, lo divido entre el total del grupo que pertenece, que para nuestro caso van a ser las ventas, y lo multiplicamos por 100. Ahora, eso nos da un porcentaje, pero ahora, ¿qué significa este porcentaje? ¿Qué nos refleja? Es eso lo que nos va a hablar ahora el profesor Juan Camilo. Juan Camilo, lo escuchamos. Voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir. Listo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien y ven bien mi pantalla? Perfectamente. Bien. Pues lo primero que hay que reforzar en el análisis
tanto del estado de situación financiera como en el estado de resultados, es que este análisis debe ser el fiel reflejo de que nosotros estamos entendiendo la realidad que nos está reflejando la información financiera luego de un periodo de operaciones. Entonces, es en este sentido, como la primera observación que se va a plantear, es que no vamos nosotros a plantear dentro del análisis que está, digámoslo de esta manera, que efectivo y equivalentes de efectivos tiene un peso porcentual del 18,73% sobre los activos. Esa no va a ser la reflexión para tenerlo en cuenta de entrada. La reflexión tiene que ser mucho más profunda y tiene que demostrar al nivel en el que estamos el dominio o por lo menos el acercamiento de la interpretación de los datos que nos están dando estos dos reportes financieros que son bastante importantes. Entonces, dicho esto, aquí les tengo como ejemplo un estado de situación financiera que no corresponde al ejercicio nuestro o a la operación nuestra, pero sí a un ejercicio de una operación corta de también un periodo de un mes en el cual se arrojan los siguientes datos. Vemos un activo o Profe, Juan Camilo, por favor, ¿quiere repetirlo despacito, por favor, y con voz alta? Porque hay estudiantes que están diciendo, pero es que el que ustedes mostraron no corresponde a la actividad. Repítelo muy despacito y con voz alta. Que no, ¿qué fue lo que usted dijo, por favor? Vale, de acuerdo, bien. Importante señalar, este ejercicio o este pantallazo que ustedes están viendo en este momento no corresponde al ejercicio nuestro. Es un ejercicio que corresponde también a una operación de un mes, pero que tiene un patrimonio distinto, que tiene unas operaciones económicas distintas. Entonces, por tanto, no se vayan a enredar o a confundir o a preocupar si los datos que están mirando acá no se acercan a los datos que ustedes tienen en sus ejercicios porque no se tienen que acercar. En este ejercicio estamos presentando un activo por el orden de 31.120.496.487 pesos, un pasivo de 458.824.000 y un patrimonio de 30.661.671.540 pesos. Entonces, eh, lo primero que nosotros vamos a hacer con relación al estado de situación financiera es mirar la participación que tiene tanto el efectivo y el equivalente de los efectivos, los deudores comerciales, el inventario, en el activo total. Por tanto, cuando nosotros vamos a calcular o cuando vamos a revisar el análisis vertical, que como bien lo ha mencionado el doctor Carlos, tenemos dos posibilidades de análisis. El vertical, que es este, que es el que se realiza en el rango de un periodo determinado en el cual la organización tiene una operación y tiene unos resultados, y a partir de allí se hace el análisis sobre ese mismo periodo sin contrastarlo con otro periodo. Se contrastan únicamente cada uno de los grupos y se determina de esta manera digamos, varios análisis interesantes que se pueden observar para poder mirar cuál es el estado de la organización durante ese periodo. Acá tenemos dentro del activo, que contamos con un total de activo de 32.000, mírenlo, es el 100% del activo. Tenemos que el efectivo y el equivalente de efectivo lo vamos a dividir sobre el total de activo. Eso nos va a dar a nosotros el porcentaje de participación que tiene el efectivo y el equivalente de efectivo en el rango de los activos. Recuerden, además, que nosotros en la organización, y esto es clave para poder hacer el análisis, tenemos activos corrientes y activos no corrientes. Y entonces estamos mirando nosotros dentro de la participación del activo que la fórmula que vamos a utilizar tanto en activos corrientes como en no corrientes es, en este caso, cada uno de los grupos que vamos a medir sobre el total de los activos. Esa es la fórmula tal cual como la mostró el doctor Carlos y así lo hacemos con todos los activos. Entonces, aquí podemos, a grosso modo, luego de observar la fórmula, podemos hacer un análisis bastante interesante. Lo primero es
plantear que tenemos un patrimonio que se ha movido en el rango de un mes y que a partir de ese movimiento del rango de un mes cuenta con una caja y cuenta con un banco bastante, digámoslo de esta manera, favorable, con representación del activo, unos activos corrientes, recordando que tanto la caja como los bancos, los clientes y las mercancías no fabricadas por la empresa representan para nosotros un activo corriente, y recordando un poco la definición del activo corriente, que es aquel que sobre el cual nosotros tenemos una disponibilidad inmediata o casi inmediata de ese activo para poderlo, digamos, de esta manera traducir, o poder colocarlo en contraprestación de obligaciones financieras o hacer uso de él para cualquier otro tipo de inversión de manera inmediata. Y tenemos un activo no corriente que tiene que ver en este caso con los terrenos, que para el caso del ejercicio nuestro, también nosotros tenemos allí un activo no corriente que se dio a partir de los aportes de los socios. Y entonces vemos cómo la participación de propiedad, planta y equipo dentro del activo no corriente, que está integrada por los terrenos, por las construcciones, las edificaciones, los equipos de cómputo y comunicaciones de la oficina, y propiedades de inversión y la depreciación acumulada, nos marcan a nosotros un activo no corriente del 64,14%. Esto quiere decir que es un activo que nos puede generar un apalancamiento financiero quizás para poder responder a obligaciones financieras que quiera asumir la organización. Se cuenta con una propiedad que puede ser explotada para el bien de la organización y para generar valor, para generar rendimiento financiero. Y también tenemos unos disponibles, o tenemos un activo corriente que nos permite a nosotros poder cumplir con las obligaciones que tiene de manera periódica la organización. Recordando que la organización en un ejercicio debe tener la capacidad de pago de sus obligaciones, tanto internas como externas, llámese obligaciones con el personal que tiene vinculado, las obligaciones con proveedores, las obligaciones con los bancos. Entonces, aquí podemos observar de entrada, dentro de este análisis, que esta es una organización con solvencia para responder a esas obligaciones, que cuenta también con un activo no corriente bastante interesante, 19.961 millones, que puede permitir una explotación de ese activo para generar rentabilidad a la organización, y que, por tanto, hasta ahí el análisis del activo nos permite a nosotros pensar que esta es una organización, en este caso del ejemplo, que se ha comportado de manera favorable. Y entonces, si empezamos a mirar de manera un poco más detallada el activo, encontramos que adicional a los bancos, con una participación del 18,17% y caja con 0,56%, tenemos aquí clientes nacionales con una participación del 6,02%, y tenemos mercancías no fabricadas por la empresa, que estos dos datos nos pueden a nosotros marcar digamos que una gestión en función de recuperación de cartera con clientes, y también nos puede marcar a nosotros que tenemos un inventario que debe tener una mayor rotación o una menor rotación en función también del ejercicio particular que cada uno de nosotros tenemos. En este ejercicio como tal, el 11,10% nos marca un comportamiento, teniendo en cuenta además que fue un mes de operación, un buen comportamiento por parte de los inventarios. Ahora pasando al pasivo, lo primero que es importante poder determinar también es, dentro de esos activos, cuál es la participación del pasivo. Entonces, miramos nosotros unos activos de 31.000 millones y tenemos unos pasivos o unas acreencias por 458 millones.
lo que nos marca a nosotros que nuestras obligaciones financieras con relación al pasivo son muy pequeñas, son tan solo del 1,47% y además nos permite pensar, teniendo en cuenta las disponibilidades con las que contamos, que esta es una organización que tiene facilidades para poder adquirir nuevas obligaciones financieras en función también de fortalecer la organización para mejorar mayor rentabilidad en el futuro. Y entonces empezamos a hacer el análisis con relación al pasivo. De igual forma, miramos cada uno de los grupos qué participación tiene en el rango de los pasivos para poder de esta manera hacer los análisis correspondientes y determinar cuáles son como las obligaciones que la organización está marcando con mayor fortaleza. Y aquí podemos nosotros, de igual forma, con cada uno de los grupos, tomamos los valores y los dividimos sobre el total de los pasivos. Tenemos una participación del 2,70 de proveedores nacionales sobre el total del pasivo. Tenemos una participación de retención en la fuente de tan solo el 0,31%. Y entonces, cuando vamos nosotros a detallar qué es lo que nos está marcando con mayor fuerza, porque aquí miramos una participación que es reducida dentro del rango de los pasivos, qué es lo que nos está marcando con mayor fuerza, nos damos cuenta que en este ejercicio particular, lo que nos marca con mayor fuerza, con un 94,30% sobre el total de los activos, es el impuesto sobre las ventas por pagar, es decir, los pasivos por impuestos. Quiere decir ello que la operación financiera que nosotros hemos tenido con relación a nuestro desarrollo económico nos ha generado, a partir de las ventas, nos ha generado unos impuestos que nosotros tenemos en este momento pendientes por pagar y esa es la mayor participación en este caso del pasivo. Pero nosotros podemos tener casos que se presentan de manera reiterativa en los cuales el mayor rango de pasivo lo podemos tener con proveedores, que en este caso no le debemos tanto a proveedores, o lo podemos tener también con acreencias financieras, con bancos, y en este caso, pues nosotros miramos que es un pasivo que está reducido, que en comparación con el activo es pequeño, y que el mayor grado de su proporción se da a partir de la operación normal de la organización. Fácilmente aquí podemos determinar que la organización tiene una capacidad absoluta para poder adquirir nuevas acreencias con bancos y de esta manera poder tomar decisiones en función de comprar mayor mercancía para fortalecer su inventario y empezar de mayor forma a fortalecer sus ventas, para expandirse o para tomar otro tipo de decisiones que pueden requerir mayores recursos y que a partir de la financiación pues se pueden lograr. Y finalmente, con relación al estado de situación financiera, pues tenemos nosotros el patrimonio. Y en el patrimonio, para este caso, encontramos un patrimonio de de 30.000 millones, de 30.661 millones. Este patrimonio, para este caso, representa que nosotros en esta organización autorizamos o se autorizó por parte de los socios un capital de 50.000 millones. Este capital De este capital se suscribieron y se pagaron tan solo 25.000 millones de pesos, que fueron los que se suscribieron y se pagaron de distintas formas: aportes en efectivo, aportes en terrenos, aportes en mercancía, también muy similar a lo que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestro ejercicio, que se dio un superávit por valorización de 5.000 millones. Se valorizaron nuestros terrenos, se valorizaron nuestros activos no corrientes, y a partir de allí se ha dado un superávit de 5.000 que sumados a los 25.000 nos da 30.000 millones. Y acá, como lo decía el doctor Carlos, que viene a nuestro estado de situación financiera, tenemos una utilidad que se registra a partir del ejercicio económico y de las actividades normales de la organización y que se puede ver reflejado en el estado de resultados,
y en este caso se traslada al balance, al estado de situación, perdón, de 661 millones, que sumados a los 30.000 que ya tenemos nos da un patrimonio total de 30.661 millones, y ya vemos cómo en tan solo un mes hemos incrementado el patrimonio en 661 millones, en 5.661 millones, marcados por la valorización y marcados por el superávit. Entonces, hacemos el mismo ejercicio para mirar, por ejemplo, en este caso, tuvimos para hacer un ejercicio de un mes un 2,16% de utilidad sobre patrimonio, que es un porcentaje bastante bueno, y quiere decir que el ejercicio económico de la organización fue bastante productivo en ese rango de tiempo. Y podemos también determinar, entonces acá hacemos el ejemplo, tomamos el superávit por propiedad, planta y equipo, y lo dividimos sobre el total del patrimonio para poder establecer cuál es el porcentaje, y aquí tenemos el 16,31%. Este sería el caso del análisis. Vale la pena volver a reiterar que no estamos pidiendo que en el análisis ustedes escriban el efectivo y el equivalente tuvo un 18,73% sobre el activo, y en bancos fue de eso, fue 18,17 sobre el activo y caja. Ese no es el análisis, sino que queremos ver que ustedes pueden interpretar realmente cuál ha sido el resultado del ejercicio que han tenido ustedes en este rango, que fue corto de un solo mes. Ahora, para el estado de resultados, les presento otro ejemplo completamente distinto al que nosotros tenemos, para que puedan detallar también, en este caso, un análisis tanto horizontal como vertical, pero acá nos vamos a centrar en vertical, porque no tenemos otro periodo de tiempo con el cual contrastar nuestra información. Pero aquí lo importante, como lo pueden mirar en los moraditos, en el análisis vertical, es que nosotros en el estado de resultados ya tenemos el producto del desarrollo de nuestro ejercicio económico. Y entonces, como producto del resultado de las operaciones que llevamos a cabo, vamos a encontrar unos ingresos, vamos a encontrar unos costos, tanto fijos como variables, y vamos a encontrar nosotros unos gastos, y pues también vamos a encontrar allí marcados unos impuestos y un resultado final del ejercicio, que para el caso anterior vemos que fue de 669 millones el ejercicio del estado de resultados de ese estado de situación financiera. En este ejemplo distinto, vamos a hacer lo mismo en función de poder determinar, por ejemplo, aquí vemos cómo se contrastan los costos variables con los ingresos totales, y encontramos una participación del 23% de los costos variables sobre los ingresos totales. ¿Qué es importante que ustedes detallen en este estado de resultados? Si realmente, si realmente el ejercicio me está generando a mí rentabilidad, si dentro de ese rango de mes es un ejercicio o es una operación que puede permitir a la organización fortalecer su patrimonio en función de la utilidad, o si estamos observando que quizás los costos fijos están muy crecidos, o los costos variables son muy grandes con relación a los ingresos por ventas, y si realmente nosotros miramos o observamos y le vamos a sugerir a la junta directiva que sigamos la operación de manera normal, porque todo esto que se está haciendo dentro del rango de este mes nos ha demostrado que la operación es viable, o si nosotros podemos disminuir algunos costos o algunos gastos que le permitan finalmente a la organización pues tener mejores resultados. Entonces, yo creo que ese es como el ejercicio, y finalmente la recomendación sería, para no alargarme más, doctor Carlos, que tratemos nosotros de interpretar lo que nos están diciendo estos datos, y tratemos nosotros de sacar conclusiones y análisis en función de lo que nos muestran los datos, más allá de simplemente
plantear un indicador, un porcentaje. ¿Qué nos dice esta información? ¿Qué nos dice este porcentaje? ¿Y qué decisiones se pueden tomar a partir de esta información? Tutor, qué pena, una preguntita. ¿Ese análisis, digamos, es lo que debemos exponer en el video o sencillamente eso va también en las notas a los estados financieros? Sí, precisamente este análisis es el que deben responder en el video, doctor Carlos. Sí, sin embargo, ya ahorita en las preguntas hacemos claridad a lo que están preguntando, pero sí, deben de ir el análisis financiero y como el análisis financiero ese vertical que se va a hacer va unido a la nota de los estados financieros, entonces obviamente se presenta el análisis financiero y la nota al rubro que le haya correspondido a cada uno de ustedes o el que ustedes hayan escogido. Bueno, ok, Tutor, qué entonces, pena, lo interrumpo de nuevo. No entiendo esa parte de la nota al rubro que no haya correspondido. O sea, la política que me correspondió a mí es la nota a la cual le debo. No entiendo esa parte, la verdad. Qué pena. claro, nuevamente le repito, permítame, terminamos y abrimos la sesión de preguntas. Bueno, permítame terminar para que ustedes puedan entender qué es lo que estamos haciendo y ya le damos paso a las preguntas. Bien, continuando, entonces, ahora vamos a hacer referencia precisamente a lo que ustedes están preguntando, que son notas a los estados financieros. Una vez realizado el análisis vertical a los estados financieros, entramos a hacer las notas a esos estados financieros. El análisis financiero que ustedes van a realizar, el material de apoyo, además de lo que hemos presentado acá, también encuentran material de apoyo en la infografía que se presentó en la apertura del foro, en el material de apoyo. Ahí hay material de apoyo de cómo hacer un video. Ahí hay una explicación de cómo hacer un video en PowerPoint. Ahí se explica. Y también hay un video de cómo hacer un análisis vertical a los estados financieros y también dar algunas explicaciones de qué significa cada uno de esos resultados. Y vale nuevamente aclarar, y lo reiteramos, no se trata simplemente de decir cuánto es la participación porcentual en porcentaje y decir que fue de tanto por tanto y que representa tanto porcentaje, sino ir un poco más allá de qué significa eso. Eso es lo que se quiere o lo que se pretende. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo referencia nosotros a las notas a los estados financieros? Las notas de los estados financieros se deben redactar o se deben plasmar o se deben decir que pertenecen directamente a una empresa. Luego, las notas de los estados financieros se debe mencionar a qué tipo de empresa se le está haciendo esa nota a los estados financieros. Luego, entonces, el encabezado debe decir que debe corresponder a los estados financieros de la empresa UNAD Práctica Comercial y se debe mencionar o se debe decir que están representados que están presentados, escuchen bien, que están presentados de forma razonable, teniendo en cuenta los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. En cuanto a su qué, en cuanto a su equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda común o moneda circulante también se llama, valuación al costo, devengo, realización, prudencia, uniformidad. Eso es lo que ustedes anteriormente, bueno, de pronto no lo sepan ustedes, anteriormente lo conocían como los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que los habla por ahí el decreto 2649, si no estoy mal, nos hablaban de esos decretos, nos hablaban de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pues bien, esos principios ahora han sido ajustados mucho a la norma internacional y que son utilizados actualmente. Entonces, el encabezado de lo que ustedes van a presentar deben de decir los estados financieros de la empresa UNAD Comercial están presentados de forma razonable
Yo lo estoy diciendo acá con mis palabras, ustedes por favor lo pueden modificar teniendo en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados en cuanto a, y escriben lo que hemos acabado nosotros de mencionar. Bueno, porque esa es la parte principal cuando yo estoy emitiendo notas a esos estados financieros. Ahora bien, coloquemos un ejemplo, y vamos a nombrar aquí dos ejemplos. Voy a permitirme, bueno, voy a dar más bien primero paso a que la profesora, su tutora Isabel nos hable un ejemplo de cómo se representa o cómo se presenta una nota a un estado financiero. Ahora, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Pues yo tener en cuenta que si yo lo que voy a hacer es de propiedad, planta y equipo, entonces yo hago nota número 1, la nota número 2, debo colocar y decir que eso pertenece a la nota específica de uno de los rubros que yo voy a presentar. El efectivo de sus equivalentes, por ejemplo, o qué es lo que se pretende. Entonces, profesora Isabel, si quiere, por favor, usted presente el ejemplo que tiene. Y profe Isabel. Mi profe Isabel, ¿me están escuchando, profesor? ¿Usted me escucha? Muy buenas noches, apreciados estudiantes, director Carlos, el doctor Juan Camilo, ¿me están escuchando? Sí, Muy señora. bueno. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora, perfectamente. ¿Y ya están observando la pantalla? También. Bueno, apreciados estudiantes, ante todo decirles que en la infografía, como nos decía el director Carlos, cuentan con un material de apoyo en los cuales ustedes se pueden basar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para realizar ya las notas, los estados financieros. Ustedes cuentan con un modelo que ya lo explicó el director Carlos. En ese modelo, mire que les va explicando, les voy a enseñar aquí, o sea, solamente voy a ir enseñándole lo que tiene ese modelo. Miren que está claro cómo él va a explicar. Esta parte que está aquí, si ustedes observan, no es tan totalmente negra porque dice que se debe de borrar. Solamente es una explicación de lo que es las notas de los estados financieros que ya nos acaba de explicar el director. Lo que él le decía, que debe de contener el nombre de la empresa, las notas, los estados financieros, el periodo en que estamos nosotros haciendo esas notas. Y pues en cada una de las notas, él explica, en este modelo se va explicando qué debemos nosotros colocar o analizar en esas notas. Por ejemplo, aquí identificación y funciones. Aquí dice, aquí se debe indicar la naturaleza jurídica, las funciones del cometido estatal, los organismos, leemos, analizamos y podemos, aquí les coloqué un ejemplo sobre identificación y funciones, las cuales pueden ampliar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la empresa es una práctica comercial, sociedad anónima simplificada, es una sociedad por acciones simplificadas constituido por 5 accionistas, ¿cierto? La cual fue constituida el 30 de noviembre de 2022, inscrita a la Cámara de Comercio de Bogotá, se encuentra ubicada en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, con el local comercial en la capital de Bogotá, en la carrera, ahí le colocan una dirección de Bogotá. Bueno, eso es a manera de pronto de ejemplo nada más, y así sucesivamente se va explicando qué debes de colocar de inicio de las notas de los estados financieros. Ahora nos vamos al ejemplo, vamos a dar un ejemplo de las notas de los estados financieros. ¿Qué buscan las notas de los estados financieros? Bueno, ya tenemos el estado financiero, ya hicimos el análisis vertical de los estados financieros. ¿Qué es lo que busca realmente las notas de los estados financieros? Lo que busca es definir o aclarar o dar unas explicaciones de los rubros o los grupos contables que nos arrojaron el ciclo contable realizado por la empresa. ¿Esto con qué finalidad? La finalidad es que cualquier
entidad que nosotros tengamos nosotros, de pronto vamos a hacer una transacción, vamos a abrir o apertar hacer una apertura de una cuenta, ¿cierto? Nos solicitan a nosotros los estados financieros con sus notas. Si hay alguna duda que ellos de pronto vean dentro de esos estados financieros, ¿a qué se van a remitir? A esa nota de los estados financieros donde se explica claramente qué fue lo que está dentro del grupo que de pronto tengan dudas, y así sucesivamente. Si vamos a hacer con proveedores, con cualquier convenio que nosotros vayamos a realizar, la idea es que esas notas estén bien claras y expliquen los rubros de los estados financieros. Bueno, miremos entonces acá, como le decía el director, vamos por la nota. Aquí esta es la nota número 4, pero eso va a depender de la relación que ustedes tengan ahí arriba, qué nota se puede colocar al efectivo equivalente. Entonces, el efectivo equivalente al efectivo. Decimos que este rubro está constituido por el dinero en efectivo o en cheques con que cuenta el ente económico, tanto en moneda nacional como extranjera, que sean de corto plazo o de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a 3 meses. Eso va a depender pues también de la política que tengan con respecto al efectivo y equivalente al efectivo. También lo componen el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda nacional y extranjera, en bancos tanto del país como del exterior. Para el caso de las cuentas corrientes bancarias poseídas también en el exterior, su monto en moneda nacional se obtendrá en la conversión de tasas de cambio representativas del mercado. Entonces ahí estamos dando como una explicación clara sobre el efectivo y el equivalente que tiene la empresa. En el efectivo y sus equivalentes lo conforma, cómo está conformado ese efectivo y equivalente. Tenemos conformados saldos de caja, o puede estar, porque eso depende también de la actividad o la operatividad que tenga la empresa. Saldos de caja, saldos en cuentas con entidades financieras, saldo en cuentas con entidades cooperativas, saldo en inversiones en títulos de deuda, dinero invertido a través de carteras colectivas, fondos de inversiones, fideicomisos, encargos fiduciarios, siempre que se mantengan con fines de utilizar excedentes de efectivo y no para inversión. Para nuestro caso, solo tendremos en cuenta los saldos en que dentro de nuestra operatividad solamente tuvimos en cuenta en estos momentos cajas y bancos, que fue el que nos está arrojando los estados financieros, ¿cierto? Que hay saldos en caja y banco. Ahora bien, el saldo correspondiente a caja está comprendido por los dineros recibidos hasta el último día del año, hasta donde tengamos nosotros transacciones. Asimismo, vamos nosotros a tener dineros recibidos en caja. Bueno, colocamos en el local comercial de la empresa una práctica comercial por concepto de sus operaciones comerciales de la venta de la comercialización de sus electromédicos para el hogar. El saldo en bancos y otras entidades, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por los valores disponibles en cuentas corrientes. Estas se encuentran debidamente conciliadas y sus saldos contables se encuentran razonablemente presentados. Recuerden que hicimos dentro de una semana que ya se había conciliado el libro de banco, ¿cierto? No existen restricciones. Esta plata que nosotros tenemos en estas entidades bancarias las podemos utilizar en cualquier momento. No existen restricciones ni embargo, ni en pinoraciones, ni en gravámenes. En el momento que la empresa requiera de ese dinero, debe estar a su disposición para poder ejercer su operatividad. Ahora bien, en bancos, la empresa Una Práctica Comercial presenta 2 cuentas, que son la cuenta corriente del Banco de Colombia, la identificamos número tal, y la cuenta del Banco de Bogotá, la identificamos también. ¿Cómo está compuesta? Hacemos alusión a cómo está compuesta esta cuenta.
Y observamos que la cuenta está compuesta por cajas y bancos. No le voy a colocar, ahí le coloqué estos saldos, pero eso va a depender de los saldos que ustedes tengan en su estado financiero. Una vez que nosotros ya tengamos el análisis vertical, pues lo plasmamos también dentro de la nota de los estados financieros. Y esto sería de pronto un modelo o un ejemplo de cómo realizar una nota a los estados financieros. Gracias, profesora. Mi doctora Isabel, muy bien por la explicación. Y ya vamos dando respuesta a lo que preguntaba de pronto Carol. Mire, ¿qué es lo que ustedes decían? Pero ¿cuál de los dos? ¿O notas o el análisis financiero? Y mire aquí cómo la doctora Isabel presenta su nota al efectivo y sus equivalentes. Y mire cómo ella incluye ese análisis vertical a la nota que ella está colocando. Está diciendo que el efectivo equivalente es que para nuestro caso solamente tenemos el de caja y bancos, como lo refleja ahí la doctora, y nos está diciendo que el efectivo equivalente representan un 31% de frente al equivalente o el efectivo que tiene, pero el efectivo y el equivalente a esos efectivos que tiene la empresa. Entonces se dan cuenta cómo se relaciona ese análisis frente a la nota, a los estados financieros. Las notas son aclaraciones a lo que tiene la empresa en la actualidad. Esos son notas a los estados financieros. Ahora permítame, por favor, si quiere, doctora, deje de compartir y yo le muestro otro ejemplo y pasamos a las preguntas. Gracias. Miren este otro ejemplo. Vamos acá. Miren aquí la diapositiva. Ejemplo número 2. Voy a hacer, digamos que a mí me tocó hacer el de propiedad, planta y equipo. ¿Yo qué estoy definiendo? Yo estoy definiendo diciendo que la propiedad, planta y equipo corresponden a todos los bienes que son, ¿qué? Tangibles, ¿cierto? Corresponden a los bienes tangibles adquiridos por la empresa y que no están puestos a la venta para su normal desarrollo de la actividad económica y, perdón, con las siguientes condiciones. Miren lo que estamos diciendo, dando claridad a lo que estábamos hablando y diciendo por qué tenía que tener en cuenta las políticas inicialmente. Miren, debo decir a esa nota de estado financiero, porque ahí le preguntaría, bueno, pero ¿cuáles son los años de vida útil? Recordemos que los años de vida útil de todos los activos fijos ya no están como venían antes de la norma NIF, que tenían unos años ya preestablecidos. Si ustedes lo recuerdan, aunque ustedes son muy jóvenes todavía, no conocen, o algunos de pronto sí, anteriormente se decían que las edificaciones se depreciaban a 50 años, que los vehículos a 10 años, pero los vehículos a 5 años, que todo lo que eran muebles y enseres a 10 años, la maquinaria también a 10 años, los equipos de comunicación y cómputo a 5 años, y se determinaba de esa manera. Ahora no, dice que la vida útil es asignada de acuerdo a una estimación que toma la misma empresa de acuerdo a unos estudios técnicos que los hace un perito específico para evaluar o determinar cuántos serían posiblemente los años de vida útil que tienen los activos para esa empresa. Entonces dice, los años de vida útil estimadas, o sea, es algo que está estimado, no son fijos, para cada bien son. Entonces, ahí eso es una política y que vamos a hacer aclaración a los activos. ¿Y por qué lo estamos mencionando? Porque se aplicó exactamente lo que está en una política. Ahora vamos a hacer claridad con esa nota. Dice que las edificaciones y construcciones de 40 a 80 años, si ustedes miran, ahí no se puede, perdón, y deben complementar que cuántos años fue que le dieron de vida útil al local que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces aquí están diciendo que de 40 años mínimo a 80 años, o sea, quiere decir que yo puedo asignarle 40, 50, 60, 70 años, dependiendo cómo lo va a tomar la empresa, pero inicialmente la política estaba de 40 a 80 años. Ahora bien, deben decir,
para el caso de la empresa Unidad Práctica, el local se estimó tantos años de vida útil. Se debe mencionar. Bueno, muy bien. Muebles y enseres de 5 a 12 años. Los equipos que tiene la empresa o los equipos de los escritorios o los muebles y enseres que tiene la empresa, se les asignó tantos años de vida útil. Uno hace con los de equipos de transporte. Ahora dice, para toda la propiedad de planta y equipo se consideró una cuota de salvamento del 10% y describan qué es la cuota de salvamento. Profe, no sé, consulten qué es una cuota de salvamento en los activos fijos de una empresa. ¿Para qué? Para que lo coloquen ahí en la aclaración de esa nota a ese estado financiero. Entonces, se le fijó una cuota de salvamento que para el caso de la empresa o de nuestra empresa fue asignada o fue determinada en un 10%. ¿Siempre va a ser el 10%? No, claro que no. Puede ser del 5, del 10, del 15, dependiendo cómo la empresa lo haya determinado de acuerdo a la política que usted haya planteado al inicio de esta actividad. También deben de mencionar que la depreciación utilizada fue de línea recta para el caso nuestro. Bueno, o dependiendo del tipo de empresa, dirá qué tipo de depreciación es la que está utilizando. Mire que esas son aclaraciones y formas distintas como yo estoy colocando notas a esos estados financieros. Bueno, entonces la nota a los estados financieros va siempre ligada, unida al estado financiero que usted está presentando. Bueno, nota importante, y permítame, lo voy a decir con toda claridad y forma muy despacio. Nota. No es copiar y pegar. ¿Es claro para todos? ¿Por qué? Porque las notas a los estados financieros que ustedes ven acá se consiguen por doquier, se consiguen por internet, todas las que ustedes quieran. El problema está que como eso se pasa por Turnitin, si ustedes tienen la opción, por favor, de lo que ustedes están presentando, pásenlo porque ustedes tienen la opción de hacerlo en la UNAR, de pasarlo por Turnitin para que mirar en qué grado de similitud tiene con el internet. Entonces, no es copiar y pegar. Si encontramos algún trabajo donde supere el 30% de similitud con el internet, lamentablemente el trabajo será calificado por debajo del 60%, que es la nota mínima para pasar, con el atenuante que si su copia es superior al 80%, corre con el riesgo que se le abra proceso disciplinario por plagio. Usted decide cómo lo quiere hacer. Y algunos compañeros ya están avisados y están en proceso y se está tomando la determinación si se abre o no proceso disciplinario frente a las actuaciones que tomaron de los trabajos que presentaron de sus compañeros o compañeras. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Qué pedimos? Un trabajo sencillo, concienzudo, un trabajo que sea muy de ustedes. No exigimos o no estamos pidiendo, perdón, no estamos pidiendo que sea el mejor trabajo, que tenga, no que tenga la mejor redacción del mundo, pero al menos que sí sea muy de usted, muy hablado de usted, sin tanta cosa. ¿Listo? Una vez realizada esta actividad, que son esos estados financieros, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sencillo, estimados estudiantes, lo único que hay que hacer es hacer ya el video y colocarlo y enviarlo en YouTube y tomar el enlace, pegarlo al trabajo que ustedes van a presentar y que no dure más de 6 minutos y que usted aparezca en el video correspondiente. Bueno, ok. Eso es el trabajo que se debe presentar. Ahora sí, abrimos la sesión de preguntas. Tutor, vuelvo yo, qué pena. En cuanto a las notas, es que, por ejemplo, a mí me correspondió, por ejemplo, la política de pasivos y la de inventarios. Entonces, yo le haría las notas solamente a los pasivos y a los inventarios. Sí, o es más, puede tomar solamente una. O toma los pasivos o toma los inventarios. Solamente tome una.
Con que ustedes hagan una, para nosotros ya es suficiente. O sea Una de las dos. Es una sola, digámoslo así, es como una sola nota por cada estudiante. Sí, solamente una sola nota. Ah, Bueno, ok. entonces hace el análisis vertical y de ahí saca usted los datos para hacer la nota a los inventarios o no, a los pasivos. Bueno. Listo, tutor, muchas gracias. Ok, Joana. Buenas noches, profe. Buenas noches. Tengo 3 dudas. La primera. La primera es respecto a la utilidad o pérdida del ejercicio en cuanto a el estado de situación financiera. Esta partecita, hay una parte en patrimonio, en el ejemplo que ustedes nos dan en Excel, donde dice resultados acumulados. ¿Es esta misma utilidad o pérdida del ejercicio, estos resultados acumulados? No, no es la misma. Lo que pasa es de que las utilidades acumuladas son aquellas utilidades que tienen algunas empresas donde la utilidad no se reparte en un periodo, en el periodo que termina, sino es repartida posteriormente. Entonces, si esa utilidad no se reparte, digamos, voy a colocar como ejemplo año 2020, 21, 20, 2020, 2021 y 2022. Para el año 2020 resultó una utilidad. No se distribuyó por causa de la pandemia, no se distribuyó y se deja para tenerla ahí quieta en caso de que se utilice por la crisis económica que atraviesa el Estado. Entonces, se acumuló la del 2020 y se pasó para el 2021. Entonces, en el 2021 el estado financiero debe decir utilidades acumuladas año 2020. ¿Listo? Ahora, si en el año 2021 tampoco se distribuye, sino que se deja la utilidad pendiente para mirar, como hubo cambio de presidente, ejemplo para nuestro caso, para verlo un poquito más claro, se presenta nuevamente que hay una utilidad y no se decide hacer distribución de esa utilidad en la medida en que hay que esperar qué cambios trae la reforma tributaria o los cambios que se van a presentar a nivel económico. Entonces tampoco se distribuye. Entonces queda la utilidad acumulada ya del 2020, 2021 y se pasaría al estado financiero como utilidades acumuladas de periodos anteriores. Bueno, y se determina la nueva utilidad para ese periodo. Pero no, en nuestro caso, no existen utilidades acumuladas. Bueno. Listo, profe. Y entonces, ahí va otra pregunta de lo mismo. En el estado, en el análisis vertical, no hay una parte donde haya, digamos, esté puntual esta parte de utilidad o pérdida del ejercicio, porque en sí sí hubo utilidad. Entonces, para hacer como el análisis, ¿podría yo anexarlo en la parte donde está pasivo y patrimonio? O sea, una parte abajo, no sé cómo explicarlo. No, Porque no porque mire que el patrimonio, en el patrimonio está obviamente los aportes de la empresa y la utilidad que obtuvo la empresa, ¿verdad? Pero la utilidad de dónde se analizó, en el estado de resultados del periodo, no en el patrimonio. ¿Sí me hago entender? No, sí, es que era ponerlo debajo. O sea, se supone que en No, el estado de situación financiera hay una parte, en la parte izquierda está todo lo que son activos, da, no sé, digamos 300 millones de pesos, así y en el pasivo y patrimonio, digamos que da 200 algo porque el pasivo son 40 millones y el patrimonio, no sé, los 125 millones. Entonces, el resto, el excedente es la utilidad que hubo, por eso no da el mismo resultado en el total de activo como en el total de pasivo y patrimonio. No, tiene que dar el mismo, Joana, siempre. Entonces, Siempre tiene esta que dar lo mismo. utilidad, ¿dónde la Véngale. pongo? Ok, gracias por preguntar. Mire. Gracias. La empresa tiene el estado de resultados y digamos que dio una utilidad. Doctor Juan Camilo, ¿quiere por favor proyectar su estado de resultados, por favor? Señor. Gracias. Muy bien. Ese es el estado de resultados. Miren. Obviamente aquí lo muestra que negativo y no es que sea negativo. Lo que pasa dice que si aquí dice utilidad, si es negativa, dice que hay una pérdida y si dice que da positivo, perdón, utilidad si es negativa y pérdida si es positivo. En ese caso, como da negativo, se entiende que hay una utilidad. ¿Listo? Hay una utilidad. Ahora, esta utilidad,
póngame cuidado, pongan atención, por favor. Antes de hacerse el balance, bueno, anteriormente se conocía como balance general, actualmente se llama o se le conoce con el nombre de estado de la situación financiera. El primer estado que hay que realizar es el estado de resultados, porque este es el que me dice a mí si la empresa obtuvo una utilidad o obtuvo una pérdida. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que determinar. Entonces, cuando yo determino, muéstrame primero, perdón, el estado de resultados, profe, no el estado el estado de resultados. Es que ese estado de resultados no es el de No, este no importa, estado es de para situación. mostrarles el ejemplo. No, no importa, tranquilo, gracias. Ok, mire, ese es el estado, amplíelo, por favor. Gracias. Ok, base para la parte de abajo. Recordando que en el estado de resultados aparecen las cuentas de código, aunque no me gusta nombrar muchos códigos porque en una internacional no habla de códigos, aparecen las cuentas del ingreso, del costo y del gasto. Siempre están esas tres cuentas. Ingresos, gastos, ingresos, costos y gastos. Cuenta 4, 5 y 6. ¿Listo? Ok, entonces, baje por favor y déjeme ver el estado de resultados. ¿Lo tiene ahí como ejemplo o no? No, no, señor. Es que esta es una proyección financiera. Ah, Lo tomó ok. Sí, como ejemplo para. compartes el Excel que tenemos nosotros, O como bueno, para sí, que pues nos enseñe directamente ahí donde sí digo yo. tiene a la mano el estado de resultados de nosotros. Voy a mirar. Bueno, mientras tanto, la siguiente pregunta es, me gustó la nota, como lo había hecho la profesora, en la que ahí mismo se ponía dentro de la nota el análisis vertical. Si yo hago el video, tengo que hacer el video explicando la nota con el análisis vertical y luego me devuelvo al análisis vertical y explico las otras partes, pues digamos que me tocó efectivo y equivalente al efectivo. Mi nota obviamente va a ser de eso, pero pues también tendría que explicar lo otro, cuáles son los pasivos, por qué se dieron, todo esto. Entonces, en el video explico más, mejor, o sea, mejor y más. Explico mejor con el análisis vertical o con la nota. No, es que usted debe mostrar, debe reflejarlo tal cual como de pronto lo presento yo acá. Mire, listo. ¿Sí lo ve ahí? Sí, señor. Eso es lo que tiene que presentar usted. Lo Ese es hace el en una estándar. hoja de PowerPoint y lo habla exactamente lo que usted está proyectando, lo que usted va a mostrar. Habla del análisis vertical y habla de la nota al estado financiero. La define y dice y muestra o nombra resumido lo que usted quiere mostrar. ¿Sí vio? O sea, usted lo que cogió en su trabajo, lo copió y lo pegó en una hoja de PowerPoint y aquí está la presentación. ¿Vio? Sí, sí, ya. Lo primero es Es explicar el estado y luego ahí correcto. sí voy a la nota, ya lo Claro, entendí. usted no puede colocar una Listo. nota si no tiene un estado financiero. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Listo. permítame. Bueno, hablemos aquí como ejemplo ese. Mire, aquí tengo un estado de resultados. ¿Listo? Mire la utilidad. Supongamos que la utilidad del ejercicio dio 5.600.000 pesos. ¿Sí ven? Entonces, esta Maestro, si utilidad. quiere le Bueno, proyecto uno que tengo acá. gracias. Correcto, gracias. Pero yo No dejo sé de si está bien, compartir. no sé si está bien o mal, pero pues ahí lo miramos que es uno de los que Estoy observando. he cargado. Listo. Amplíelo lo más que pueda, por favor. Muy bien, listo, gracias. Muy bien, perfecto. No importa los valores que estén colocados ahí. Baje, por favor. Ahí está reflejado los ingresos. Mire los gastos. Debe aparecer también reflejada la cuenta 6, que son los costos, ¿verdad? Los costos de los productos vendidos. Mire los costos. Y aparece aquí una utilidad de 71 Pérdida. millones, 71.889.846 pesos, ¿verdad? Sí, en ¿Listo? este caso hubo Ok, pérdida. y mire que como está positiva, ahí dice que está dando es una pérdida. Pérdida. Esa pérdida se pasa al estado de la situación financiera en el patrimonio, en la cuenta 38, donde dice pérdida del ejercicio.
Y ahí, en vez de sumar ese valor al patrimonio, lo que va a hacer es disminuir el valor del patrimonio. Para el caso de nuestra empresa, de una práctica, da una utilidad. Lo que quiere decir que el patrimonio de la empresa no puede ser de 125 millones de pesos, sino que debe tener un valor superior porque la empresa obtuvo una utilidad. Entonces, la utilidad del ejercicio se pasa al estado de la situación financiera en el patrimonio, si es utilidad, sumando al patrimonio, y si es pérdida, restando al patrimonio. ¿Qué otra partida se pasa al estado de la situación financiera? También se pasa cuando se tienen las reservas. Se pasa la reserva legal que corresponde al 10% de la utilidad, ¿verdad? Se pasa la reserva, también se pasa al patrimonio de la empresa, y si hay reservas estatutarias, también van a pasar al estado de la situación financiera en el patrimonio los valores correspondientes. Bueno, esa es la forma como se elabora o se presenta esos estados financieros. Profe, yo estoy aquí en el Excel del trabajo, mejor dicho. Hay una parte de reserva legal. Este porcentaje ya lo tiene el sistema. Sí. En mi caso da, bueno, menos porque 4.134.000. Entonces, esto mismo tengo que subirlo a la parte de arriba donde me dice patrimonio neto. Me aparece capital, reservas y resultados acumulados. Sí, correcto. Ese reservas lo pongo ahí. Sí, Es lo correcto. que le estoy entendiendo. Y la utilidad Sí. del ejercicio también pongo una, digamos, dentro del patrimonio, una parte donde diga utilidad del ejercicio y copio la utilidad, la subo al patrimonio. Correcto, sí, señora. Y así voy a tener un saldo negativo, profe. No puede tener Porque negativo porque... es ¿Por que yo qué? ya la hice. Porque Sí. yo subí, digamos, en el análisis vertical del ejemplo que ustedes nos dejaron en el Excel, yo subí todos los datos y pues yo le anexé al patrimonio la parte de la utilidad del ejercicio, eso sí lo anexé. Lo que no y ahí ya me dio total, o sea, el valor igualito al total de activo. Pero si yo le anexo al del patrimonio, le anexo esta parte donde dice reserva legal, como eso no lo tiene mi sistema, sino esto fue anexado dentro del Excel, no sé si le estoy entendiendo, o sea, no sé si me entiende. En el SIGO, yo no le puse en ningún lado ninguna reserva legal. Es decir, que no me va a aparecer en ningún estado esa reserva legal. Pero dentro del Excel que ustedes nos compartieron, sí aparece esta reserva legal. Si yo la anexo en el patrimonio. No. Claro, tiene toda la razón. Lo que ocurre es lo siguiente, mire, si usted, cuando usted presenta el estado financiero, cuando saca SIGO, SIGO no liquida, sino no determina ni la reserva legal ni la reserva estatutaria. Eso debido a que las reservas estatutarias son políticas que toma la empresa si sacar las reservas o no. Por lo tanto, SIGO no le está sacándose o no le está liquidando o no está colocándole las reservas. ¿Listo? Entonces, si SIGO no tiene reservas, no coloque usted en el análisis vertical, no coloque las reservas porque obviamente no le va a cuadrar. No le va a cuadrar. Bueno, ¿Listo? profe. Gracias, No profe. lo va a cuadrar. Y la razón es esa, porque SIGO no lo está liquidando. Entonces, si usted va y le calcula por separado, le calcula o le saca las reservas, obviamente no se le va a descuadrar todo totalmente porque SIGO no lo tiene calculado. Y como no tiene calculado, los valores no le van a coincidir. Entonces, no incluye las dos reservas, pero la utilidad sí. O la pérdida. Bueno. Sí, profe, yo eso lo revisé, pues que me quedara, o sea, si a mí me daba esta utilidad en la parte de arriba y me completaba el total activos y pasivo y patrimonio, pues dije, ahí está bien porque me da igual, no tiene que dar el mismo valor. Y lo mismo verifiqué también en la parte, pues en el estado de resultados, también es automático lo que ellos
lo que está aquí en el sistema, en la utilidad antes de participaciones e impuestos me dio el mismo valor. Ah, claro, inclusive, mire, si ustedes analizaron o bien, o saben más o menos cómo analizar un estado financiero, si ustedes se hicieron, se dan cuenta que hay una utilidad antes de impuesto. Le calculan el impuesto de renta, ¿cierto? El hiporrenta, que con el porcentaje correspondiente, ¿cierto? Y aparece ahí en el estado de la situación final, pero en el estado de resultados, ¿verdad? Ahí calculan el impuesto utilidad antes de impuesto, le calculan el impuesto y sale la utilidad que a partir de que se calculan ya después las reservas, ¿verdad? Esa impuesto que se coloca, que se determinó ahí, debe pasar al estado de la situación financiera en el pasivo como un impuesto por pagar, que es el impuesto de renta. ¿Listo? Listo, pero en nuestro caso no, porque lo mismo afectaría, digamos, el resultado, porque en el activo no me va a aparecer ese tampoco ese No, en valor. el activo no, en el pasivo. No, sí, profe, pero es que si yo lo anexo, lo mismo que pasa con la reserva legal y la participación a los trabajadores que dice ahí. Si yo le No, anexo estos, no en mi porque caso mire, son 28 millones. no porque mire que el impuesto de renta, si usted lo calcula en el estado de resultados, usted ahí lo está restando. Y si usted lo pasa al estado de la situación financiera, lo coloca como un pasivo, está aumentando el pasivo. ¿Ve? Sí, profe, Entonces le cuadra. pero el total activo me tiene que dar igual al total pasivo más patrimonio. Si yo le sumo al total pasivo, eh, o sea, hasta el momento me dio exactamente lo mismo, lo tengo bien, Sí. completo. Activo Ujú. igual a pasivo más patrimonio. Si yo le sumo lo que su merced dice que pues aquí abajo nos aparece, el de impuesto a la renta en pasivo, ya me va a quedar descuadrado. No porque, Porque no porque la utilidad también disminuye exactamente en ese mismo valor, porque la utilidad está afectada por el impuesto de renta. es posible, profe, que yo le pueda compartir el Excel. Es que ya lo tengo, sino que es que no sé, o sea, no sé Mm, cómo explicarle. no, yo le entiendo lo que usted me está diciendo. ¿Quién es su tutor? Ay, el nombre de mi tutor, espérame, yo lo tengo aquí al principio, que es que Jairo Larte. confundo los nombres entre dos tutores. Javier García. Ok. Mira, yo le recomendaría que tratara de hablar con el profesor Javier y yo sé que él le va a explicar muy bien y que usted le muestre el estado financiero que usted tiene, se lo muestre a él. Esto en razón a que, mira, que como si usted muestra el estado financiero que usted tiene, muy posiblemente varios estudiantes van a mirar su estado financiero y van a decir, a mí no me dio, y empiezan a cambiar y empiezan a preguntar, pero ¿por qué a la compañera le dio? ¿Pero por qué a mí sí y por qué a mí no? Exacto. ¿Ve? Entonces no quiero que eso llegue a suceder y entrar en confusión con sus compañeros. Bueno, Preferiría que le dijera a sus compañeros, a su profesor Javier, a su tutor Javier, que le explicara o le compartiera usted el estado financiero, le dijera y le preguntara exactamente la pregunta que yo le estoy diciendo. Pero para no dejarla con la duda, sucede exactamente lo mismo. Mire, yo tengo una utilidad. Si yo a esa utilidad no le incluyo el impuesto de renta, pues no pasa nada. Pero si yo le incluyo el impuesto, mi utilidad sí, baja. Al bajar ya, la utilidad, ya le entendí, si profe. yo se la sumo al pasivo, vuelve y me cuadra la utilidad, pero me Ya le cuadra el entendí, patrimonio. profe. Ya sé cómo cuadrarlo. Entonces, para subir esos dos que no me afecten el resultado. Ya entendí. Correcto. Muchas gracias, Si profe. si Sí, disminuye la claro. utilidad, aumenta Sí. el pasivo. Y ahí puedo poner también la otra de la que habíamos hablado de reserva. ¿Fue? Permítame. Sí, bueno, la otra que también aparece allí, claro. El participación a los trabajadores y reserva legal. Son Sí. las tres que nos aparecen. Entonces, hable con su profesor a ver qué les dice. ¿Listo? ¿Qué le dice? Listo, mi No. profe. Él le va a aclarar exactamente ese problema que lo muestre para evitar confusiones con sus compañeros. Ahí va la Pero, tercera pregunta ok, y última. hábleme. Eh, ¿Ustedes retroalimentan
Gracias por preguntar. Bien, bien por preguntar. Para todos, y que quede claro, y también lo voy a decir de forma despacio y fuerte y con claridad. Para la tarea 5 no hay realimentación. No, no hay. Es un trabajo que es muy ya de presentación final, donde ustedes van a pasar y si usted me dice, profe, me quedó bien armada la política, si yo le digo que no, usted la arregla, o bueno, ¿y cómo tengo que arreglarla? Entonces yo se la arreglo y usted la sube, pero finalmente, ¿quién hizo la política? Usted, perdón, ¿quién hizo la nota? ¿O usted o su profesor? El profesor que se la corrigió y le dijo, le quedó mal, corríjala, ya le quedó bien. Pues no se trata de eso, se trata de que usted haga, ahora es su trabajo final. Ya todo ha sido realimentado, ya todo ha sido presentado, se ha dicho dónde están los errores, ahora usted presenta un trabajo final donde usted habló y expuso todo lo que usted tiene. Entonces, por lo tanto, usted tiene dos opciones. La primera, si quiere subirlo al entorno del foro del curso, lo puede subir. Que me realimente, no hay realimentación. Es un trabajo final. Ahora bien, si su tutor amablemente quiere hacerle alguna realimentación, lo puede hacer si él quiere, pero no hay obligación de hacer realimentaciones, puesto que esta actividad solamente tarda 2 semanas, esta semana y la próxima semana, y ya esto se acabó. Bueno, entonces por lo tanto, yo los invito a que hagan un buen trabajo, lo suban, y si no lo quieren subir al entorno al foro del curso, no hay problema. De una vez súbanlo al entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, por favor, entiéndalo todo y que quede claro. No hay realimentaciones para esta última actividad. Simplemente es háganla, hagan un buen trabajo y preséntenla. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. A usted por preguntar. ¿Alguien más, por favor? Bien, estimados estudiantes, creo que todo ha sido muy claro. Hemos hablado de lo que deben de presentar. Entonces, resumamos nuevamente y terminamos. La actividad consiste en coger los estados financieros, verifiquen que no tengan saldos contrarios, no tengan saldos en rojo. Si alguno quiere presentar su estado financiero con saldo, con una cuenta con saldo rojo, la debe de justificar el por qué está con saldo rojo y se la valemos. Profesor Juan Camilo y profesora Isabel, si algún estudiante le presenta un trabajo que tenga una cuenta con saldo rojo, es válida siempre y cuando el estudiante la justifique y dé una razón apropiada por la cual tiene saldo rojo. Perfecto. De lo contrario, no puede tener ninguna cuenta saldo rojo, porque sé que a la altura que estamos, entrar a corregir les va a quedar muy complicado. Pero entonces, aventúrense, demuéstrenos que ustedes saben analizar un estado financiero, que pueden defender un estado financiero, que me dio negativo, sí, me dio negativo por tales y tales y tales razones, se ve reflejado en tales y tales y tales aspectos. Aventúrense a defender su estado financiero, pero que sea con propiedad, no decir, no, pues eso está así, pero que no, pues no, pero no, pero no, sí, porque no, pero sí, no, eso no es justificación. Bueno, entonces, tareas que hay que hacer, cogen su estado financiero, los dos estados financieros le hacen el análisis vertical, tanto al estado de resultados como al estado de la situación financiera, le hacen su respectivo análisis. Posterior a eso, elaboran la nota, estamos pidiendo solamente una sola nota al rubro que le corresponda, una nota a ese estado financiero, ¿listo? Y tercero, elaborar el respectivo informe, presentarlo y montarlo en una presentación de PowerPoint en video que no tarde más de 6 minutos, máximo, el que más se quiere extender, máximo 7, pero lo posible, por favor, no se pasen de 6 minutos y que en el video aparezca usted. El enlace del video, cerciórense que por favor aparezca en el trabajo el enlace del video. Si algún trabajo presentado, el enlace no abre,
damos por no presentado el video. ¿Qué observamos en periodos anteriores? Que estudiantes colocan cualquier cosa y por ganar tiempo dicen, no, pero yo lo envié, ¿cómo así? Profe, ya se lo envío, ya se lo envío. ¿Y cuántos días ganó más? Como 2 o 3 días más. Y no podemos porque esta tarea final solamente tenemos 3 días para calificar y se cierra totalmente ya este periodo 2022. Por lo tanto, si usted se equivoca o manda mal el enlace del video, se da por no presentado y el video tiene un peso bastante significativo dentro de la calificación total, tiene un peso bastante alto. Entonces, por favor, evite inconvenientes. Para todos, estimados estudiantes, muchas gracias por haber asistido, doctora Isabel, muchas gracias por su colaboración y por el aporte que ha dado hoy a sus compañeros, a sus estudiantes, a todos los estudiantes. Muy bien por la explicación. Doctor Juan Camilo, también muchas gracias por acompañarme en este CIPAS, por la explicación que le dio a todos sus compañeros, a todos sus estudiantes en general. Muchas gracias por todo el apoyo que ha brindado a todos los estudiantes en el día de hoy. Para todos ustedes, estimados estudiantes, muchas gracias por haber asistido en el día de hoy. El día de mañana estaré enviándole a todos sus correos y a sus profesores el enlace de la grabación de este CIPAS para que puedan tener una orientación. Cualquier duda o inconveniente, por favor, no deben comunicarse con sus tutores siempre y cuando no sea de realimentación, sino aclaración de pronto a algo específico, pero no para realimentación debido a que no se realizará para ese periodo realimentaciones. Para todos, que tengan muy buena noche. Señor. Me disculpa si usted ya de pronto explicó pero no me di cuenta. El trabajo, la guía dice que es grupal. No, individual. Ah, porque habla también de unas evidencias grupales. Ahora estaba mirando la guía. No, es de carácter, y gracias por decirlo, voy a tomar nota para hacer la corrección para el próximo periodo, corregir que no, ese trabajo es netamente individual. Totalmente individual, porque es más, la presentación en PowerPoint que ustedes van a presentar o el video es de carácter individual. Trabajo Claro, individual. Y gracias por la aclaración, José. Muy amable. Muchas gracias, profe. Muy amable. Profe, Bien. ¿cómo está? Una preguntita pequeñita. O sea que en esta actividad no es necesario participar en el foro. O sea, la participación en el foro no tiene puntaje. Para nada, para nada. Ahorita solamente dedíquense, por favor, a su estado financiero, corrícanlo, mírenlo, analícenlo, hagan lo mejor posible, presenten un buen trabajo, ¿listo? Y no hay necesidad de participar en el foro, nada. Ni tampoco se les va a bajar puntos porque no participó en el foro. No. Aquí no vamos a calificar eso. Es entrega y punto. Individual. Listo. Muchísimas gracias. Feliz noche. A ustedes. Lo mismo. Bien, estimados estudiantes, les habló su director Carlos Mora desde la linda ciudad de Bogotá, después desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias por haber asistido. Que tengan muy buena noche para todos. Gracias y que descansen. Muy buenas noches, estudiantes. Bendiciones para todos. Feliz noche, muchas gracias. Muy bien, buenas noches.